Te advierto desde ya que lo que vas a leer puede romper esquemas. Luis Díaz realmente ha dicho no al Real Madrid, y no es un titular sensacionalista sin sustancia. Es la crónica de uno de los capítulos más interesantes del mercado futbolístico reciente, donde decisiones, ambiciones y lealtades colisionan como en un choque de trenes de alta velocidad. Prepárate para una narración que combina realidad, contexto, intriga y análisis, todo con una voz que te guía sin piedad por dentro de esta historia. Luis Díaz, el colombiano que se ha ganado a pulso el respeto de aficionados y críticos, no está con ganas de unirse a la larga lista de estrellatos que pasan por el Real Madrid. No lo ha dicho con esas palabras exactas en una conferencia clásica, como quien rechaza una invitación a una boda porque prefiere quedarse en casa viendo series. Pero las señales son lo suficientemente claras como para afirmar que por ahora se ha cerrado de forma muy explícita a moverse hacia el club blanco. Y aquí empieza la parte fascinante. ¿Qué significa que un jugador diga no a un club como el Real Madrid? No es un simple titular de periódico atronador. Es una decisión que tiene implicaciones deportivas, económicas, culturales y hasta personales. Para entender esto, hay que retroceder un poco en el tiempo, porque Luis Díaz no es un recién llegado a la élite del fútbol europeo, ni tampoco un jugador que surge de la nada y de la noche a la mañana mueve montañas. Desde que aterrizó en Europa con el Porto y luego dio el salto al Liverpool, Díaz se convirtió en una figura que conjuga velocidad, desborde, inteligencia en el regate y una ética de trabajo que impresiona a quienes lo siguen de cerca. Es un extremo moderno, que combina el legado sudamericano de Gambetta con una disciplina táctica que pocos igualan. En Anfield se volvió ídolo, referencia de esfuerzo y símbolo de superación para muchos. Con ese bagaje, los grandes clubes europeos siempre han tenido su nombre en la lista de posibles fichajes. Y entre esos clubes, claro, está el Real Madrid. Campeón histórico, palmarés interminable, infraestructura única y un aura que muchos jugadores consideran el pináculo de sus carreras. Pero aquí entra la primera pieza clave del rompecabezas. Según las declaraciones más recientes, Díaz ha afirmado estar muy feliz y contento en su club actual y agradecido por su entorno y familia. Esa frase no es un cliché motivacional, es una declaración estratégica que deja claro que no está en modo caza de títulos mediáticos, sino en modo coherencia con su momento vital. Porque en el fútbol moderno, cuando un jugador dice que está feliz en su club, no lo hace por compromiso. Lo hace porque sabe que su valor profesional y emocional está donde está. Y eso, francamente, puede equivaler a uno rotundo hacia cualquier interesado, incluido el Real Madrid. Ahora bien, hay que tener cuidado con el ruido del mercado. Los rumores de fichajes son como pequeñas olas que se revientan una y otra vez contra las rocas de la realidad hasta que alguna finalmente hace impacto. En el caso de Díaz, ha habido múltiples rumores de acercamientos por parte de clubes importantes, incluyendo Barcelona, Bayern Múnich y otros. De hecho, distintas fuentes indicaron que Bayern intentó fichar a Díaz y Liverpool rechazó la oferta porque no quería venderlo. Este dato es importante, porque demuestra que no es que Díaz haya dicho un no aislado a Madrid, sino que el mercado entero se ha visto bloqueado por una combinación de posicionamientos de clubes, prioridades estratégicas y decisiones personales del propio jugador. Si Liverpool no quiere venderlo, y él está feliz donde está, el Real Madrid queda, de facto, cortado de la pelea. Pero ojo, que aquí viene otra capa interesante. Estos movimientos no están solo en el plano deportivo, sino también en el financiero y emocional. El Real Madrid, como todos los clubes de élite, tiene una forma muy peculiar de negociar. No solo compra por talento, compra por encaje cultural, por valor de marca, por adecuación al proyecto actual, por tiempo de carrera restante del futbolista. Y Díaz, con 28 años, no está en esa edad dorada indefinida. Está en la cúspide de lo que muchos técnicos consideran aprovechable para un proyecto largo. Ese factor hace que algunos clubes consideren inversiones más agresivas que otros. Además, no olvidemos que el mercado es un tablero donde las piezas se mueven unas a partir de las otras. El hecho de que Díaz no vaya al Real Madrid repercute directamente en otros movimientos. Liverpool, por ejemplo, podría buscar refuerzos en otras posiciones o incluso moverse por estrellas del propio Real Madrid para compensar su salida eventual. Y esa especulación fue alimentada por informes que señalaron que el Liverpool podría estar cada vez más cerca de un intercambio de intereses futbolísticos con el Real Madrid si Díaz saliera. Así que tenemos un escenario donde Díaz dice estar feliz en su club actual, Liverpool rechaza ofertas importantes, otros grandes clubes han intentado entrar en la puja, y el Real Madrid, por su parte, queda fuera de la ecuación explícita por ahora. Esto no es un rechazo emocional sin contexto, sino una decisión estratégica de carrera con consecuencias palpables en toda Europa.
Vale la pena detenerse un momento a analizar porque esto es significativo. El Real Madrid no es cualquier club. Es uno de los proyectos más atractivos para cualquier futbolista moderno, logros deportivos, infraestructura y plataforma mediática global. Cuando un jugador con el perfil de Díaz no prioriza ese destino, es porque su foco está en otro tipo de objetivos, o porque percibe que su desarrollo y bienestar están mejor servidos donde está ahora. Eso habla de madurez profesional, de un cálculo de carrera que trasciende la mera atracción del apellido blanco. Es una declaración de independencia, en cierto sentido. Y sí, puede sonar un poco irónico, porque el Real Madrid es ese club que todos mencionan cuando piensan encima del éxito futbolístico. Pero el fútbol actual ya no es solo esa catarsis romántica, es negocio, ciencia deportiva y, sobre todo, bienestar humano. Díaz y sus asesores parecen haber hecho la lectura de que su camino no necesariamente pasa por Madrid ahora mismo. Y eso es digno de análisis serio, no solo de titulares sensacionalistas. Si ya estás flipando con esto, suscríbete, que lo que viene en las siguientes semanas podría reescribir aún más este capítulo del mercado europeo. Porque las decisiones de una estrella rara vez ocurren en aislamiento. Si Díaz continúa rechazando a clubes históricos en favor de estabilidad y sentido de pertenencia, podríamos estar ante un nuevo paradigma en cómo los grandes talentos eligen sus destinos. Imagina por un momento que este rechazo no sea definitivo, sino estratégico, un no, gracias ahora para un tal vez en un futuro mejor alineado a sus condiciones. Esa ambigüedad es la que mantiene vivas las especulaciones y alimenta debates entre aficionados, expertos y clubes por igual. Y aquí entra otro aspecto crucial, la narrativa que se construye alrededor de este tipo de decisiones. Para algunos, un jugador que rechaza al Real Madrid es un héroe que rompe con el establishment. Para otros, es una elección egoísta o poco ambiciosa. La verdad, más cercana a la realidad, probablemente esté en algún punto medio, una decisión personal con consecuencias profesionales evidentes, que a su vez reconfigura las expectativas de mercado en Europa entera. No es una historia cerrada, ni un capítulo concluido. Aun cuando los hechos más recientes apuntan a que Díaz no tiene planes inmediatos de mudarse al Real Madrid, el tiempo, las circunstancias de su club actual y las ofertas que puedan surgir en el futuro podrían cambiar la ecuación. El fútbol es un ambiente dinámico donde los escenarios fluctúan con extraordinaria rapidez. Antes de cerrar este análisis, vale subrayar algo que a veces pasa desapercibido. Una decisión como la de Díaz impacta no solo en él, sino en toda una red de agentes, clubes, aficionados y narrativas mediáticas. Los clubes que estuvieron interesados, desde Bayern hasta Barcelona en ciertos momentos, tienen que reajustar sus planes. Los aficionados debaten en foros, redes sociales y programas deportivos sobre lo que debería haber pasado versus lo que ha pasado realmente. Y los medios crean historias, a veces más exageradas de lo que los hechos justifican, porque la narrativa vende. Si te interesa entender más a fondo cómo estas decisiones reconfiguran no solo equipos, sino ligas enteras, dale al botón de suscribirte, que este tipo de análisis es justo lo que no verás en ningún telediario convencional. Porque al final del día, la historia de Luis Díaz diciendo no al Real Madrid no es solo un titular atronador. Es la ilustración perfecta de cómo el fútbol contemporáneo ya no se trata únicamente de etiquetas históricas, sino de elecciones personales con consecuencias globales, de estrategias de carrera que se planifican con precisión suiza y de un equilibrio delicado entre lo deportivo y lo humano. Y mientras muchos siguen esperando el próximo gran movimiento de mercado, el verdadero mensaje es este: las grandes decisiones nunca son simples ni unidimensionales. Y cuando un jugador de la talla de Díaz toma una posición clara, el eco de esa decisión resuena mucho más allá del campo de juego. Ahí lo tienes. Ni simple rumor, ni fantasía de tabloide, sino un fenómeno informado, matizado y cargado de implicaciones reales para el fútbol europeo. Pero esto se pone aún más interesante cuando nos detenemos a examinar las razones detrás de la decisión de Luis Díaz, porque no se trata solo de un me quedo porque me gusta mi club, como si fuera un adolescente rechazando salir a una fiesta. Hay capas, y son varias, que muestran cómo un jugador moderno evalúa su carrera con una precisión casi quirúrgica. Primero, el aspecto táctico y deportivo. Díaz encontró de Liverpool un sistema que potencia exactamente lo que él hace mejor. Velocidad por la banda, libertad para encarar rivales y participar en la construcción de juegos sin perder la referencia ofensiva. Klopp, con su visión de presión alta y transiciones rápidas, ha creado un entorno donde Díaz no solo rinde, sino que brilla. Pasar a un club como el Real Madrid significaría adaptarse a un estilo distinto, a veces más rígido, con expectativas inmediatas de impacto y menos margen de error.
No es que Díaz no pueda hacerlo, sino que su rendimiento óptimo hoy está donde está, y eso pesa mucho más que la etiqueta de histórico. Luego está el factor humano y de bienestar personal. Hablamos de un futbolista que ha construido un ecosistema estable. Compañeros de confianza, cuerpo técnico que conoce su ritmo, idioma, familia cerca. Esto puede sonar trivial comparado con cifras multimillonarias, pero la psicología deportiva moderna demuestra que la estabilidad emocional y el sentido de pertenencia tienen un efecto directo en el rendimiento y la longevidad de un jugador. No es lo mismo brillar un año en un club que encajar en un proyecto sostenible a largo plazo. Díaz parece valorar esa continuidad más que el destello mediático que implica fichar por Madrid. Un tercer elemento que no se puede pasar por alto es el impacto en su marca personal y legado. No estamos hablando solo de fama global, sino de cómo cada paso de su carrera construye una narrativa que lo acompaña más allá del terreno de juego. En Liverpool, Díaz no es uno más, es un referente. En Madrid, tendría que competir con otros pesos pesados de la plantilla. Probablemente, su historia personal correría el riesgo de diluirse en la inmensidad del club. Mantener su estatus como estrella en un equipo que lo aprecia y donde su rendimiento es decisivo es una estrategia inteligente de marca personal y de futuro profesional. Además, hay que considerar la dimensión estratégica de su agente y del club. Liverpool ha demostrado tener un enfoque muy claro, retener jugadores clave para mantener un proyecto competitivo a largo plazo. Y desde el punto de vista del jugador, decir no a una oferta del Real Madrid no es un acto de rebeldía, es un movimiento calculado. Mantener la posición firme puede abrir oportunidades mejores en el futuro, con condiciones más favorables o proyectos que encajen aún más con sus objetivos personales y profesionales. Esto, lejos de ser un rechazo caprichoso, es un ejemplo de cómo el fútbol moderno combina talento con estrategia empresarial y planificación de carrera. Otro detalle fascinante es el contexto histórico y cultural de estos movimientos. La relación entre jugadores sudamericanos y clubes europeos siempre ha estado marcada por expectativas enormes y presiones mediáticas. Muchos talentos llegan con el cartel de futuro icono y se ven atrapados en decisiones que priorizan la fama sobre la estabilidad deportiva o personal. Díaz, con su elección, rompe parcialmente ese patrón, demostrando que un futbolista de élite puede priorizar coherencia y rendimiento sobre la narrativa de ir al club más grande. Es un gesto sutil pero potente. Dice que no todo se mide en trofeos o historia, sino en cómo un jugador construye su propio camino. Y aquí viene otro detalle que pocos destacan: la percepción de sus compañeros y del entorno futbolístico. Tomar una decisión firme frente a un gigante como el Real Madrid manda un mensaje al resto del vestuario y a otros jugadores: que la carrera no solo se trata de seguir la corriente de los grandes nombres, sino de encontrar un contexto donde tu juego y tu persona puedan prosperar. Esa seguridad en sí mismo y esa claridad en los objetivos proyecta liderazgo, incluso sin llevar brazalete. Un aspecto adicional que no se puede pasar por alto es la influencia en la afición y la narrativa mediática. Cuando un jugador rechaza al Real Madrid, los titulares se multiplican, los foros se incendian y las redes sociales se llenan de debates interminables. Pero más allá del ruido, esto genera un efecto interesante. Refuerza la conexión de Díaz con la afición de Liverpool, que percibe la decisión como un acto de lealtad. Es un gesto que trasciende lo económico y lo táctico, construyendo un vínculo emocional con quienes siguen el equipo y admiran al jugador. Finalmente, conviene observar el efecto dominó en el mercado futbolístico. Cada vez que un jugador de su nivel decide permanecer en su club actual, los planes de otros equipos cambian. Las estrategias de fichaje se ajustan, las prioridades se redefinen y lo que parecía inevitable se vuelve incierto. El no de Díaz no solo es un dato aislado. Es un movimiento que genera reacomodo, negociación y creatividad en toda la industria futbolística europea. Todo esto nos muestra que la decisión de Luis Díaz es un fenómeno multifacético. Combina táctica, bienestar personal, estrategia de carrera, legado, contexto histórico y repercusiones de mercado. Y cada una de estas capas tiene un peso significativo, porque no hablamos de caprichos, sino de un cálculo complejo donde cada elemento influye en la siguiente jugada de su carrera. Si quieres seguir entendiendo estos movimientos desde la perspectiva de los clubes, los jugadores y cómo influyen en la dinámica de ligas enteras, suscríbete, que desmenuzar casos como este es lo que hace que el fútbol moderno sea mucho más fascinante de lo que parece. El análisis se puede extender hasta el infinito, porque cada declaración, cada rumor y cada oferta tiene su propio entramado de consecuencias. Pero incluso sin avanzar en el tiempo, es evidente que la decisión de Díaz marca un precedente y genera un debate que no solo habla de fútbol, sino de cómo los jugadores gestionan su carrera, su felicidad y su impacto en el juego global.
Profundizando aún más, conviene detenerse en el aspecto táctico específico de Luis Díaz y cómo su estilo de juego influye directamente en su decisión de permanecer en Liverpool y rechazar al Real Madrid. Díaz no es un extremo cualquiera. Su rendimiento depende de la combinación exacta de velocidad, espacios, movimientos sincronizados con compañeros y libertad para tomar decisiones en el último tercio del campo. En Liverpool, Klopp ha construido un ecosistema donde cada pase, cada desmarque y cada arranque de Díaz encaja como engranaje en un reloj suizo. Cambiar a un club como el Real Madrid implicaría alterar radicalmente esta armonía. Nuevos compañeros, otro sistema de presión, transiciones distintas y expectativas de impacto inmediato que pueden generar fricción con su estilo natural. En términos más concretos, Díaz sobresale en situaciones de contraataque y ataque posicional con espacios amplios, donde puede recibir el balón en velocidad, encarar al defensor y generar superioridad numérica. Este tipo de acción requiere sincronización con los mediocampistas y laterales que conocen sus tiempos a la perfección. En Madrid, la estructura de juego es diferente. Frecuentemente requiere un control del balón más estático, combinaciones rápidas en espacios reducidos y coordinación con delanteros de área que demandan un tipo de movimiento distinto al que Díaz ha perfeccionado. No es que no pueda adaptarse, pero sí que su eficacia, medida en goles, asistencias y participación directa en el juego, podría verse disminuida si pierde la libertad que hoy tiene en Liverpool. Además, existe el factor físico y de carga de trabajo. Liverpool gestiona cuidadosamente la condición física de sus jugadores clave, alternando entrenamientos, descansos y recuperación tras partidos de alta intensidad. Díaz ha desarrollado una relación óptima con el cuerpo técnico en este sentido, que le permite mantener un pico de rendimiento constante durante la temporada. Cambiar a Madrid implicaría reiniciar un proceso de adaptación física que, aunque profesionalmente viable, conlleva riesgos de lesiones o de rendimiento subóptimo, especialmente en un club donde la presión mediática y la expectativa de éxito inmediato son extraordinarias. No podemos ignorar tampoco la química con sus compañeros. El fútbol moderno enfatiza que el entendimiento tácito, los movimientos sincronizados y la lectura intuitiva del juego son tan importantes como la habilidad individual. Díaz ha construido conexiones profundas con figuras clave del Liverpool que anticipan sus movimientos y decisiones. Esa red de comprensión mutua no se adquiere de un día para otro, y trasladarse a otro club significa reconstruirla desde cero, con la presión añadida de un entorno más exigente y menos tolerante a errores iniciales. En el plano emocional y psicológico, Díaz también se beneficia de un entorno donde su rol está claramente definido y valorado. No tiene que competir por un puesto que ya está saturado de talento similar o establecer jerarquías dentro del vestuario de manera inmediata. Esto le permite concentrarse en su rendimiento, tomar riesgos calculados en el juego y mantener la confianza, factores que, como muestran los estudios de psicología deportiva, afectan directamente a la productividad y longevidad de un jugador de élite. Otro detalle interesante es cómo su decisión influye en la percepción del fútbol sudamericano en Europa. Muchos jóvenes talentos observan a jugadores como Díaz como modelos a seguir, no solo por su habilidad, sino por la forma en que prioriza coherencia, bienestar y desarrollo personal sobre la fama o el glamour de un club histórico. En cierto modo, se está construyendo un precedente. Se puede tener éxito global y reconocimiento sin sucumbir a la presión de fichar por el club más mediático. Finalmente, no se puede pasar por alto la estrategia financiera indirecta. Al permanecer en Liverpool, Díaz mantiene un valor de mercado alto y estable, lo que le permite proyectar futuras negociaciones más favorables, sin sacrificar su bienestar ni su rendimiento. Su no a Madrid, entonces, no solo es una decisión deportiva o personal, es una decisión que protege su capital profesional y su potencial de ingresos a largo plazo. Cada uno de estos detalles, por separado, ya justificaría la decisión de permanecer en Liverpool. Tomados en conjunto, crean un cuadro claro. Díaz ha evaluado su entorno actual, su estilo de juego, su salud física y emocional, y la proyección de su carrera futura, y ha llegado a la conclusión de que la mejor decisión para él en este momento es no moverse. Esto transforma lo que podría parecer un simple titular de mercado en un ejemplo profundo de planificación estratégica, coherencia personal y entendimiento del fútbol contemporáneo. Porque el cuadro completo de la decisión de Luis Díaz no se entiende sin examinar el impacto interno dentro del vestuario y la estructura del club. En Liverpool, Díaz no es simplemente un jugador más, es un elemento que altera dinámicas tácticas, morales y estratégicas. Su presencia obliga a los defensores rivales a reconsiderar sus posiciones, modifica el flujo de juego y, de manera sutil, actúa como un catalizador para que otros jugadores eleven su rendimiento. Esto no es algo que se pueda replicar automáticamente en otro club,
por más prestigioso que sea, y es una de las razones por las que su decisión de quedarse cobra tanto sentido. Dentro del vestuario, su no al Real Madrid tiene un efecto tangible en la percepción de liderazgo y cohesión del grupo. Cuando un jugador rechaza ofertas millonarias de clubes históricos y decide priorizar la estabilidad y el proyecto colectivo, envía un mensaje potente. La lealtad, la coherencia y la ambición compartida pueden ser más valiosas que la fama instantánea. Compañeros y cuerpo técnico reciben esta señal y, de manera inconsciente, ajustan su propia percepción sobre compromiso y esfuerzo. No es un discurso moralista, sino una influencia real que impacta la química del equipo. También hay que considerar cómo su presencia afecta la planificación de partidos. Klopp y su cuerpo técnico saben que contar con Díaz implica poder diseñar estrategias ofensivas específicas, contraataques vertiginosos, amplitud en el juego por bandas y creación de superioridad numérica en situaciones clave. Cada movimiento de Díaz es predecible para su equipo y disruptivo para el rival. Moverlo a un club distinto rompería esa planificación precisa, y eso explica en parte por qué el mismo Liverpool ven su continuidad como una decisión mutuamente beneficiosa. Además, en el terreno de la percepción externa, su decisión cambia la narrativa mediática y de análisis de otros clubes europeos. Los rivales que planeaban movimientos estratégicos para aprovechar una posible salida de Díaz deben ahora reconfigurar sus cálculos, lo que tiene un efecto dominó sobre fichajes, tácticas y planificación de la temporada. Este efecto colateral del no de Díaz demuestra que sus decisiones no son aisladas. Afectan directamente la arquitectura del fútbol continental, incluso sin que él haga un solo movimiento más allá de su elección personal. Otro detalle fascinante, y a menudo subestimado, es la relación entre su estilo de juego y la confianza que genera en la hinchada. Díaz ha logrado crear un vínculo que trasciende el rendimiento en el campo. Su compromiso percibido refuerza la fidelidad de los aficionados, genera historias de identificación y contribuye a la narrativa cultural del club. Que un jugador de su calibre diga "me quedo aquí" no es solo un dato contractual. Es un acto simbólico que fortalece la identidad colectiva del club. La afición no solo celebra goles, celebra coherencia, y eso tiene un valor incalculable. Y si nos metemos aún más en los detalles finos de su rendimiento, hay que notar cómo su decisión de permanecer en Liverpool le permite optimizar su ciclo de aprendizaje y adaptación dentro del equipo. Cada entrenamiento, cada partido y cada interacción con sus compañeros perfecciona patrones de juego que no se repiten de la misma manera en otros clubes. Su no al Real Madrid garantiza que continúe maximizando esas energías, consolidando un crecimiento sostenido en lugar de enfrentar un reinicio que podría retrasar su desarrollo individual. Por último, conviene hablar de la dimensión psicológica de su elección, que va más allá de la táctica o de la economía. La seguridad de saber que su entorno es predecible, que su rol es valorado y que su rendimiento será respetado le permite concentrarse completamente en el juego. Esa claridad mental es un recurso crítico en un deporte donde margen de error es mínimo y la presión constante. Mantenerse en Liverpool no solo optimiza sus capacidades físicas y técnicas, sino que protege su fortaleza mental y emocional, algo que muchas veces se pasa por alto en los análisis superficiales de mercado. Cada una de estas capas, táctica, emocional, estratégica, mediática, de vestuario, se entrelaza para formar un cuadro completo. No es simplemente que Díaz prefiera quedarse. Es que quedarse maximiza su rendimiento, su proyección de carrera, su bienestar y su influencia, tanto dentro como fuera del campo. La decisión de un jugador de élite, cuando se analiza con este nivel de detalle, deja de ser un simple titular y se convierte en un caso de estudio sobre cómo un futbolista moderno maneja su carrera con visión, coherencia y precisión quirúrgica. Los aspectos contractuales y estratégicos detrás de la permanencia de Luis Díaz, porque este no es un simple "me quedo aquí porque me gusta el club". Detrás hay un entramado de negociaciones, incentivos y planificación de carrera que pocos suelen detallar. Los contratos de jugadores de élite no solo incluyen salario base y primas por goles o asistencias, sino también cláusulas vinculadas a rendimiento, longevidad, participación en torneos, derechos de imagen y hasta bonos por estabilidad y contribución al equipo. Permanecer en Liverpool permite a Díaz maximizar estas variables dentro de un entorno que conoce y donde su valor está bien definido, algo que cambiaría radicalmente si se trasladara a un club como el Real Madrid. Además, existe un factor de proyección financiera indirecta. Mantener su estatus de jugador clave en Liverpool asegura que su valor de mercado no solo se conserve, sino que potencialmente aumente. Un traspaso a un club con demasiada presión mediática podría poner en riesgo su rendimiento inmediato, por ende, disminuir su capacidad de negociación futura. En términos simples, decir "no" y no cierra puertas,
sino que posicione estratégicamente a Díaz para oportunidades aún más favorables en el futuro. Si seguimos analizando, hay un componente estratégico en la gestión de lesiones y cargas de trabajo. Liverpool, con su equipo médico y cuerpo técnico, conoce los límites exactos de Díaz y ha optimizado sus entrenamientos para minimizar riesgos de sobrecarga o lesiones musculares. Trasladarse a otro club implicaría enfrentarse a protocolos distintos, calendarios más exigentes y estilos de entrenamiento que podrían afectar su rendimiento y salud. En un deporte donde la forma física es la moneda más valiosa, esta continuidad es un activo crucial. Otro detalle que pocas veces se analiza es el efecto de la decisión sobre los movimientos de mercado del propio Liverpool. Mantener a Díaz obliga al club a planificar estrategias complementarias, como reforzar otras posiciones sin afectar su rendimiento, cómo ajustar tácticas ofensivas para maximizar sus virtudes y cómo construir un proyecto sostenible a largo plazo. Esto convierte su permanencia en un elemento central de la planificación integral del club, más allá del simple desempeño individual. En el plano psicológico, su seguridad y confianza se traducen en un rendimiento superior. Cuando un jugador sabe que su posición, rol y valoración están claros, puede concentrarse exclusivamente en el juego. Esa estabilidad mental permite que Díaz tome decisiones más rápidas y precisas en campo, aumente su creatividad en ataque y mantenga un nivel consistente a lo largo de la temporada. La diferencia entre un jugador seguro y uno sometido a incertidumbre puede ser la que separa un buen año de uno histórico. También es relevante considerar el impacto en la narrativa mediática y de los rivales. Su decisión de no ir al Real Madrid cambia cómo se analizan los equipos europeos, obliga a los entrenadores rivales a reconsiderar sus estrategias, reajusta los cálculos de fichajes y genera un nuevo equilibrio en la percepción de poder dentro del fútbol europeo. Díaz, sin mover un solo pie fuera de Anfield, está influyendo activamente en la configuración del mercado, y eso lo convierte en un actor estratégico más allá de su rol de jugador. Por último, hay un detalle cultural y de legado que no se puede subestimar. Díaz, al consolidarse en Liverpool, construye una narrativa personal que va más allá de títulos o dinero. Se convierte en un ejemplo de coherencia, lealtad y planificación estratégica, mostrando que un jugador de élite puede priorizar su desarrollo integral y bienestar emocional por encima de la presión mediática. Esto, además, influye en futuras generaciones de futbolistas, que observan su carrera como modelo de cómo gestionar talento, oportunidades y decisiones de manera inteligente. Cada una de estas capas, contrato, estrategia de carrera, salud física, dinámica de equipo, percepción mediática y legado, se entrelaza para dar un sentido profundo a su decisión. No es un no superficial ni una negativa caprichosa. Es la manifestación de un cálculo sofisticado que combina todas las dimensiones de su vida profesional y personal.